José Lu es nuevo jugador del Real Madrid y es momento de analizar qué le puede aportar el delantero español al equipo dirigido por Carleto Ancelotti y analizar si puede ser el delantero titular del Real Madrid para la próxima temporada. José Lu es nuevo jugador del Real Madrid, llega procedente del Español. Una noticia, un fichaje que ya todos suponíamos porque los rumores ya vienen dando con bastante fuerza la incorporación del delantero español al conjunto merengue, su regreso al Santiago Bernabéu, y en este video vamos a analizar qué le puede aportar, qué registros le puede ofrecer a Carlo Ancelotti y después haremos una pequeña conclusión dando nuestra opinión acerca de que si puede ser el delantero titular del Real Madrid la próxima temporada. Obviamente hay que recordar las palabras de Florentino Pérez confirmando prácticamente de que José Lu sería el último fichaje en ofensiva que haría el Real Madrid. Aunque estas palabras capaz no sean de pura sentencia, hay que tener en cuenta que si nos vamos a este mercado, posiblemente si sea el último movimiento que haga el Madrid en ofensiva, por lo que la opción de José Lu se convierte en una realidad. Ya después al final del video daremos nuestra opinión acerca de si nosotros pensamos que puede ser José Lu o no el titular. Ahora hay que hablar de José Lu. ¿Qué le puede aportar José Lu al Real Madrid? ¿Qué registros aporta José Lu a su equipo? Y obviamente, como cualquier delantero, hay que hablar primero de sus cifras, que en clave Real Madrid posiblemente sea lo más importante, teniendo en cuenta que José Lu, entre comillas, llegaba para suplir el rol de Mariano, que no venía teniendo ningún tipo de oportunidad en el Real Madrid desde que regresó del Lyon, y ahora José Lu llega con un cartel a priori diferente, con una temporada sensacional, y por eso hay que ver sus números. Si nos vamos a esta temporada, en la Liga anotó 16 goles, dio 2 asistencias en 34 partidos. Si nos vamos a todas las competiciones, contando la Copa del Rey, son 17 goles, 4 asistencias en 38 encuentros, promediando un gol cada 190 minutos. Números que, si lo analizamos de manera más profunda, son sensacionales. Porque hay que recordar que José Lu no juega en un equipo top. José Lu jugó en un Español que terminó descendiendo a segunda división y que a nivel de funcionamiento era un equipo muy pobre. Me ha dicho, un equipo altamente dependiente de José Lu y lo que él podía hacer. Entonces, a partir de ahí, viendo estas cifras y retomándonos a la tabla de goleadores de la liga, donde vemos que queda tercero y gana el Zarra, nos damos cuenta que son números bastante importantes para un delantero dentro del club donde jugó y en una temporada bastante complicada. Si nos vamos a sus números globales, nos damos cuenta que José Lu anota 148 goles en 470 partidos, además dando 39 asistencias. En clave liga, que posiblemente sea una de las competiciones que más juegue José Lu, o por lo menos donde tenga más continuidad, anota 58 goles, da 14 asistencias en 165 partidos. También vemos sus números en la Bundesliga, 10 goles, 3 asistencias en 68 encuentros. Perdón, eso es en clave Premier. En Bundesliga son 22 goles, 8 asistencias en 79 partidos, 3 ligas top, 3 ligas donde tuvo oportunidad de jugar, y en la liga, sobre todo estos últimos años, ha llegado a su pico máximo de rendimiento. Por lo menos está llegando a esa versión más potente donde se ha convertido en uno de los mejores delanteros de la liga. No lo decimos nosotros en opinión, sino que están los datos para reflejarlo. Ahora, a nivel futbolístico, ¿qué puede aportar José Lu? Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí, viendo su mapa de calor y una comparativa que le dan con el resto de delanteros centros de las primeras 5 grandes ligas, nos damos cuenta que es un futbolista que primero tiene mucha movilidad. Como mencionábamos, el Español era un equipo altamente dependiente de José Lu, no solamente de sus goles, sino de su impacto en el juego. El Español era un equipo que constantemente buscaba jugar en largo, era un equipo más directo. Ahí la aparición de José Lu era clave porque es ese futbolista que te mueve con bastante constancia dentro de todo el campo. Nos damos cuenta en este mapa de calor que no es un delantero de quedarse fijo entre centrales o dentro del área, sino que busca moverse de manera constante, porque es una pieza que además se impone muy bien en los duelos. Es un futbolista que gana muy bien por arriba, gana muy bien por abajo, es autosuficiente, que eso es clave Real Madrid, sobre todo en la liga. Puede ser muy importante para sacar partidos puntuales en contextos bastante complicados, y además es un futbolista con una técnica más que depurada. Obviamente no es el delantero centro con mayor calidad del mundo a nivel técnico, pero sí que es un futbolista que, más allá de que su contextura física posiblemente invita a pensar que es torpe, es un jugador que sí tiene condiciones para poder participar en una secuencia de pases, poder lanzar desmarques en apoyos, lanzar desmarques en ruptura e intervenir en el juego. Como mencionamos, no es Karim Benzema este recurso, pero sí que es un futbolista que puede hacerlo y que posiblemente en clave Real Madrid, teniendo en cuenta cómo juega el conjunto merengue, tenga que pulir mucho más este registro. Si nos damos cuenta en otros percentiles que nos da FBref, nos damos cuenta que es un delantero de los mejores del mundo en este aspecto a nivel defensivo. Es un jugador que, como vemos aquí, está en el percentil, en el 7% de delanteros que más duelos individuales gana a la hora de ir al cielo, a la hora de ir al aire, a la hora de ir al duelo aéreo. Es un jugador bastante constante ahí. Después nos damos cuenta que no es un futbolista que destaque en el resto de percentiles, obviamente, porque hay que tener en cuenta que este análisis se hace en comparación a lo que pasa también con otros delanteros en otros equipos. Es muy difícil comparar un delantero con otro jugador teniendo en cuenta que el contexto en el fútbol siempre es importante, lo que le rodea siempre es clave.
Pero dentro de esto sí nos damos cuenta que es un delantero que a nivel defensivo aporta bastante, y eso en clave Real Madrid a la hora de presionar, a la hora de mantenerse en bloque más bajo, puede ser una condición bastante interesante, y al mismo tiempo es un jugador de constantes pases progresivos, es decir, es un jugador que siempre busca el arco rival, y ese es un punto muy importante a destacar. Como ya mencionamos, los duelos aéreos son registros importantes, y ahora nos vamos a ir a unos datos de la liga donde vamos a darnos cuenta qué tipo de jugador es Joselu. Aquí repetimos la tabla de goleadores, donde solamente queda por detrás de Robert Lewandowski y Karim Benzema, por encima de Antoine Griezmann y Muriqi, y además con unos expected goals por encima de los goles que terminó anotando. Los expected goals de Joselu esta temporada eran de 14.6 y terminó anotando 16 goles, es decir, por encima del ratio esperado de goles que tenía que haber anotado debido al volumen de juego de su equipo, al volumen de oportunidades, la dificultad de las oportunidades, etc. Después nos vamos a los goles de cabeza. Termina la temporada como el segundo jugador con más goles de cabeza de toda la liga, solamente por detrás de Muriqi con 3 goles. Un registro que nos damos cuenta que es bastante importante, obviamente esto enfocado en delanteros. Después nos vamos a los duelos ganados. Aquí obviamente también contando solamente delanteros, porque si nos vamos a los duelos en general, los centrales, etcétera, pueden imponerse por encima de cualquier atacante. Aquí nos damos cuenta que Joselu es el segundo jugador con más duelos aéreos ganados, con 174 solamente por detrás de Muriqui, pero tiene un porcentaje por encima al del delantero del Mallorca. Mientras que Muriqui ganaba 33.51% de sus duelos, Joselu terminó la temporada con 50.25% de duelos ganados, es decir, más de la mitad de los duelos aéreos ganados. Y después si nos vamos a los duelos aéreos también, a los duelos en el suelo, nos damos cuenta que también gana con un porcentaje por encima de la media. Estamos hablando que es un futbolista que a la hora de ir al choque, a la hora de enfrentarse a los centrales rivales, tiene condiciones más que impresionantes. Eso es un registro que obviamente le viene muy bien al Real Madrid, porque como mencionamos, Joselu entre comillas llegaba como un recurso, no como parte del discurso, es decir, llegaba como para ser una pieza revulsiva, como ya lo demostró en la selección española, sobre todo en la Nations League, más que como una pieza capital dentro del 11, por lo que tener un delantero en el banquillo capaz de imponerse en los duelos, capaz de lanzarte desmarques, era un recurso más que positivo, no solamente para poder llegar a campo rival, sino también para poder llegar al área rival, para poder llegar a zonas de remate. Y ahí vemos que Joselu es un jugador más que suficiente para marcar la diferencia. Y después nos vamos a los goles dentro del área, donde nos damos cuenta del dominio que tiene el atacante dentro de la zona de disparo, la zona natural de disparo. Nos damos cuenta que es el tercer delantero con más goles dentro del área de la liga, solamente por detrás de Robert Lewandowski y Karim Benzema, que son los dos delanteros, en ese momento los mejores delanteros de la liga posiblemente, y al mismo tiempo los que mejor contexto alrededor suyo tenían. Entonces nos damos cuenta que son cifras más que impresionantes, un jugador que se mueve muy bien dentro del área, un jugador capaz de imponerse en los diferentes duelos, tanto en el suelo como aéreos, porque como ya vimos en la tabla, gana más de la mitad en ambos aspectos si nos vamos a los números de la liga, y es un futbolista que al Madrid le viene muy bien a partir de esto. Obviamente tiene puntos a mejorar, no es el mejor delantero a la hora de asociarse, no es un futbolista con una calidad técnica súper diferencial, lo que deja dudas sobre su impacto en partidos más importantes, porque podemos hablar en clave liga que es un futbolista que ha marcado la diferencia, pero si traspolamos esto a la Champions, posiblemente no sea un jugador tan determinante, siendo capaz ahí donde se pueda quedar un poco corto a la hora de pensar que pueda ser titular o no. Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo, es autosuficiente. Si el Madrid no puede salir de atrás, un pase largo a Joselu, él puede resolver o generar una acción. Ese tipo de futbolistas para los equipos grandes siempre son importantes, porque al final es un perfil que posiblemente en la mayoría de los casos se aleja al de tu delantero centro. Un ejemplo, si el Madrid se quedaba con Benzema y llegaba Joselu, esa dupla de delanteros, uno titular y uno suplente, era más que increíble, porque Benzema es un perfil totalmente diferente, más relacionado con el juego, con una calidad técnica brutal, obviamente con mucho gol, pero en los partidos o momentos puntuales podría entrar Joselu para jugar por o con Benzema, para intentar lanzar centros al área, para intentar ganar altura a partir de los pases largos, y ahí Joselu es determinante. Obviamente ahora se plantea la duda de que si puede ser titular o no, y aquí vamos a dar nuestra opinión. Si nos damos cuenta y si nos quedamos con los delanteros que tendría el Real Madrid para la próxima temporada, Vinicius, Rodrigo, Brahim, Joselu, más la opción de Fede Valverde para jugar como extremo derecho, como ha hecho con Ancelotti, sobre todo en su primera temporada de su segunda etapa en el Real Madrid, podemos pensar que posiblemente Joselu no sea el titular, porque hay un futbolista que ya ha jugado ahí de centro delantero con Ancelotti que lo ha convencido bastante, que es Rodrigo. Si nacemos o vemos a partir de lo que ha utilizado Ancelotti, sin tener en cuenta que Brahim y Joselu llegan prácticamente nuevos, sin tener experiencia con Ancelotti como entrenador,
nos damos cuenta que posiblemente el 11 o el ataque titular terminaría siendo Vinicius, Rodrigo, más Fede Valverde por derecha. Si la opción es que Fede Valverde siga siendo mediocampista, lo que parece complicado teniendo en cuenta la llegada de Jude Bellingham, creo que Joselu ahí sí ganaría enteros, porque pienso que si nos vamos a una comparativa entre Brahim y Joselu le ganaría la partida a Brahim para ser titular. No significa que sea mejor futbolista, pero si nos vamos a las bandas, creo que Rodrigo y Vinicius son capitales en el Real Madrid, ya ellos no saldrían del 11, entonces la duda sería quién jugaría por derecha para poder llevar a Rodrigo para el centro. Ahí creo que ganaría hasta Valverde por encima de Brahim, que creo que sería un recurso más que un discurso. Pero si Rodrigo se mantiene en derecha y si Vinicius se mantiene en izquierda, Joselu sí sería titular porque no creo que Brahim juegue de falso 9. Para mí, puntualmente, creo que Joselu para ser titular en el Real Madrid, sobre todo en los partidos más importantes, llámelo clásicos o llámelo partidos de Champions, lo veo un poco insuficiente. Para hacer un recurso en esos contextos sí que puede ser positivo. Para ser titular en la liga, ante rivales que conoce muy bien, creo que también puede ser un recurso más que positivo. Pero pensando en los partidos más importantes de la temporada, creo que Joselu, a mí por lo menos, se me queda un poco corto. Pero queremos leerlos a ustedes, queremos leer su opinión. ¿Creen que Joselu tiene las condiciones para ser el delantero titular del Real Madrid para la próxima temporada? ¿O creen que Ancelotti buscará otra manera para que Joselu se convierta en una pieza más de la rotación para poder cambiar partidos en la segunda parte? También los invitamos a suscribirse, darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.